Hablemos de esto que se dice, ¿no? El crecimiento económico no se siente, hay cada vez más pobres. La minería solamente beneficia a unos pocos, no a la mayoría. Y claro, la gran incógnita es cómo el gobierno regional de Cajamarca, por ejemplo, que es el gobierno que más recursos por canon minero recibe, estamos hablando de 2.600 millones de soles al año que recibe la región, puede seguir siendo una de las regiones más pobres del país. ¿Cómo es que todavía hay 10% de niños sin matrícula escolar o que el 81% de las vías de esta región o del departamento sigan sin pavimentar? ¿Qué ha pasado? El recurso lo tienen, el dinero lo tienen. No es que el dinero se quede en las arcas del Estado. Cada gobierno regional recibe sus partidas. Y aquellas regiones donde hay extracción minera, donde hay actividad minera, reciben por concepto de canon. Esta región en particular ha tenido los últimos 3 gobernadores que ha tenido esta región, y este es un dato interesante de analizar, han sido gobernadores regionales de izquierda. Sí, de izquierda, y uno de ellos ha sido Gregorio Santos. Gregorio Santos, del partido MAS, afiliado a Patria Roja, que purgó prisión siendo candidato y que purgó prisión acusado de regalar concesiones a empresas a cambio de dinero. Entonces, ¿cómo nos explicamos que una región que en los últimos 9 años aproximadamente ha recibido o ha tenido a su disposición 20.000 millones de soles, siga teniendo al 53% de su población en situación de pobreza? Hablemos de esto que ocurre en nuestro país, porque lo mismo se repite en otras regiones donde hay actividad minera que está siendo, no sin razón, en algunos casos, no sin razón, pero que está siendo satanizada al punto que una de las propuestas del profesor Pedro Castillo de Perú Libre, que está en el balotaje en la segunda vuelta, es Conga no va, Tía María no va, los grandes proyectos mineros no va, y más bien apunta a la estatización de todas las industrias económicas, extractivas, en fin, condenando monopolios donde no los hay, además, en fin. Hablemos de este tema con, si me ayudan, por favor, con el politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, que ya está con nosotros. Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación. A ver, hablemos de esta... no se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué los peruanos más pobres del país viven en las regiones que son históricamente mineras y que generan esta cantidad de recursos en canon que sus gobernadores regionales tienen la posibilidad de invertir a favor de sus vecinos? Bueno, yo creo que tendríamos que revertirnos un poco a los anales de los clásicos de la economía social en América Latina para entender este fenómeno, ¿no? Pero hay un ejemplo, creo yo, que es sumamente claro para ilustrar lo que nos está sucediendo a nivel macroeconómico y económico en el Perú. Usted recordará que antes de las elecciones, el día viernes 9 de abril, hubo una tragedia en Talara, ¿no? 20 personas murieron asfixiadas en el hospital porque el Hospital Nacional de Talara, de salud, simplemente no tenía oxígeno, ¿no? Una tragedia, la verdad, lamentable. Pero a pocos metros, a poca distancia del Hospital de Salud de Talara, se encuentra la Refinería Nacional de Talara, ¿no? Que desde el año 2014 ha recibido una inversión de 6.500 millones de dólares. Es increíble, ¿no? Es doloroso y hasta vergonzoso que los datos que muestra a nivel social Talara son datos realmente dramáticos, ¿no? O sea, el 70% de las viviendas de Talara está hecho de material noble, el 40% de la población no tiene acceso al agua, ¿no? Y este fenómeno nosotros lo podemos ver, que se llama en la literatura economía de enclave, lo podemos ver en las diferentes regiones del país. Si usted ve los resultados de la votación del señor profesor Pedro Castillo, en los 10 distritos con mayor presencia minera del Perú, en los 10 distritos ha ganado ampliamente Pedro Castillo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos núcleos de alta productividad y alta tecnología, que son las operaciones mineras, por ejemplo,
no tienen ningún vínculo o tienen un vínculo muy bajo, una interconexión con su contexto socioeconómico. Y esto la literatura lo ha ejemplificado como economía de enclave. Pero hay otro elemento que también vale la pena señalar y creo que es sumamente importante, ¿no? Que es la definición de lo que nosotros entendemos por pobreza. Porque recordemos que el año 2019 el INEGI publica un estudio de cuáles son las regiones menos pobres del país. Sí. La región más pobre, como usted muy bien ha señalado, es Cajamarca. Increíble. La segunda región menos pobre del Perú es Madre de Dios. Pero Madre de Dios, pues de ejemplar no tiene prácticamente nada, ¿no? Porque es la región más deforestada de América, es el epicentro de la trata de personas, la desnutrición infantil está en niveles muy similares a los de Cajamarca, y además, básicamente el crecimiento del PBI se da por la minería ilegal, ¿no? Entonces, lo que creo yo que está también fallando es lo que nosotros entendemos por pobreza, porque si bien lo de Cajamarca es lamentable, lo de Madre de Dios también lo es. Claro. Solamente que están en los polos opuestos. Uno es el más pobre y el otro es el segundo menos pobre, ¿no? Entonces, lo que estamos entendiendo por pobreza, que es básicamente pobreza económica, no nos ayuda a comprender la complejidad del fenómeno que estamos tratando de abordar. Yo quiero entender esto que además que es información que está circulando intensamente en redes y que lo recoge el INEGI en el mapa de la pobreza monetaria provincial y distrital del 2018. Es la cantidad de recursos con los que cuentan, es lo que estás describiendo, ¿no? Aquellas gobernadores o gobiernos regionales donde hay enclaves mineros, o sea, ¿cómo es que reciben esta cantidad de millones, de miles de millones de soles y cómo es que esto no se refleja en el bienestar de su gente? ¿Por qué es que, o sea, lo podemos atribuir solamente a un tema de mala gestión, de incapacidad de generar proyectos? Porque esto lo recoge un informe de INEGI y opiniones de expertos. O sea, se presentan proyectos pero que son, digamos, o innecesarios, que realmente no van a tener un impacto importante en el bienestar de su población y mejorar sus condiciones de vida. ¿Cómo es que Cajamarca, que es lo que he dicho, todavía tiene el 96% de sus vías sin pavimentar, o perdón, el 81% de sus vías sin pavimentar? Si tienen el dinero, ¿a qué lo atribuimos? Bueno, en realidad este es un problema estructural del Estado peruano, ¿no? En el año 2013 se publicó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que identifica 8 factores, 8 elementos por los cuales el Estado peruano no tiene capacidad de gestión. Imagínense, el año 2013, nosotros estamos en el año 2021, han pasado 8 años y esos 8 factores, 8 elementos no han sido básicamente resueltos. Le menciono uno, por ejemplo, que desde mi punto de vista es el más crítico, que es el manejo de los recursos humanos. Servir ya ha ejemplificado que la gestión de los recursos humanos en el Perú es bastante desordenada. Tenemos el régimen CAS, que se ha, digamos, cancelado, pero sigue vigente. Tenemos los terceros, tenemos el 276, la 728, en fin, un sinnúmero de regímenes laborales que no ayudan a la modernización del Estado, ¿no? Y siendo el factor humano el más crítico. Si usted va a, por ejemplo, Cajamarca, Madre de Dios, Ancash, va a encontrar un desorden administrativo en el manejo de los recursos humanos terrible, mucho más grave que el que hay en el gobierno nacional. Porque, por ejemplo, el director general que está vinculado con temas de desarrollo se cambia cada 2 meses, cada 3 meses. Uno de los elementos fundamentales para revertir esta situación es efectivamente contar con una carrera pública, digamos, profesional, que es lo que nosotros no tenemos. Y además, ¿de dónde vamos a sacar los recursos humanos para trabajar en Ancash, en Cajamarca, en Madre de Dios, en Apurímac, etcétera, si todo está prácticamente concentrado en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, tiene que haber una política realmente, ahora sí en serio, de modernización de la gestión pública, enfatizando el manejo responsable y profesional y altamente calificado de los recursos humanos. Porque si no tenemos recursos humanos,
pues prácticamente vamos a seguir teniendo estos problemas que estamos vislumbrando en este momento. A este objetivo que suena absolutamente razonable, ¿cómo suma este anuncio que ha hecho el señor Castillo, que al presidente se le va a rebajar el sueldo, que a los congresistas se le van a rebajar los sueldos y que por lo tanto, digamos, a la administración pública se le van a reducir los sueldos? O sea, suena muy bien porque dicen, y ese dinero lo vamos a invertir en la gente que menos tiene. Sin embargo, la plata está, no se invierte, y no se invierte por un tema que acabas de describir. Este anuncio ayudará a atraer a los mejores al sector público. Bueno, aquí hay dos elementos que vale la pena considerar. Recordemos que esto de reducir los sueldos al sector público ya lo hizo el segundo gobierno de Alan García. De Alan García, así es. ¿No? Que redujo los sueldos digamos, a los servidores públicos, sacando a los mejores del Estado, ¿no? Porque si me van a bajar el sueldo y yo soy bueno, pues el sector privado me va a acoger. Pero era un contexto sumamente distinto al que estamos viviendo ahora. En el segundo gobierno de Alan García estábamos en la plena bonanza del superciclo de las materias primas. O sea, el país estaba creciendo prácticamente en piloto automático. La situación ahora es totalmente distinta, ¿no? El país está, bueno, usted lo sabe muy bien, ya lo ha dicho muchas veces en su programa, es prácticamente un país devastado por una guerra, ¿no? Tenemos 150,000 muertos, tenemos los peores resultados en materia de PBI y de pérdida de empleo a nivel mundial, eso hay que también reconocerlo. A nivel mundial el Perú tiene la caída más grande en el PBI, según los datos del Banco Central de Reserva, porque el Perú ha caído el año 2020 11.5, mientras que el promedio de América Latina fue 7.7. A nivel de empleo, y esto es una cosa que tenemos que señalarlo también, América Latina perdió 9.2% de los empleos, mientras que el Perú tuvo una cifra pues monstruosa de menos 25%, casi el triple que el promedio de América Latina. Entonces, en ese contexto de guerra, yo considero que sí digamos, manda una señal importante que los funcionarios, especialmente los que ganan más de 15,000 soles, sí se tengan una reducción por lo menos del 10% de sus sueldos, ¿no? Pero eso no quita obviamente, porque nosotros estamos hablando de multicausalidad, que si nosotros no profesionalizamos nuestro servicio civil, este problema va a seguir. Y las medidas que está dando el Congreso de suspender y cancelar los CAS y acabar con las órdenes de servicio, lo único que van a hacer es contribuir a la parálisis del Estado, porque se están viendo los parches, pero no se está viendo el tema de fondo, que es la necesidad de una carrera pública, ¿no? El modelo de la regionalización, dada este panorama que nos ha descrito, no solamente incapacidad de gasto debido a este problema de mala gestión del recurso humano y de digamos, una preparación regular, por no decir mediocre, porque no son todos, pero que se refleja efectivamente en presentar proyectos viables, proyectos que realmente impacten en el bienestar de todos. Pone en tela de juicio el modelo de la regionalización. O sea, tampoco se trata de que sea el Estado el que siempre administre absolutamente todo, pero de momento nos está demostrando que se le entrega dinero a las regiones y terminan devolviendo al término de la ejecución presupuestal el dinero, porque no tienen capacidad de gastarlo. Bueno, efectivamente, ¿no? La situación es realmente crítica, pero el Estado, reconociendo también su propia incapacidad, está empezando a diseñar otros mecanismos, por ejemplo, obras por impuestos, asociación público-privada, que también ha tenido problemas de corrupción, recordemos Odebrecht, y últimamente las asociaciones gobierno a gobierno. Recordemos, por ejemplo, que el gobierno peruano, el gobierno nacional, ha reconocido su incapacidad y ha concesionado la construcción de la carretera central al gobierno francés. Lo mismo sucedió en los Panamericanos, que el gobierno nacional reconoció su incapacidad y prácticamente le dio toda la responsabilidad al gobierno británico. Entonces, ante la urgencia y ante nuestra incapacidad a nivel de gestión pública no se va a modificar de la noche a la mañana, esta alternativa de gobierno a gobierno parece ser una buena alternativa, ¿no? Porque existen los recursos, pero no existe la capacidad de gestión. Entonces,
Si queremos construir hospitales, pues llamemos a los mejores, que son los canadienses. Ahora, ¿no? ok, eso nos permite, digamos, ganar tiempo a hacer las reformas en la carrera pública, como dice usted, pero, digamos, un modelo de ese tipo, gobierno a gobierno, asociaciones público-privadas, ¿no? Bien supervisadas, se facilitaría con un gobierno, en un eventual gobierno de un candidato que habla de revisar los contratos, expulsar monopolios, revisar los TLCs, digamos. ¿Eso brinda garantías a los gobiernos de venir y cerrar tratos con el Perú para hacer ese tipo de grandes obras? Bueno, yo creo que definitivamente complicaría mucho, ¿no? Porque un gobierno, por ejemplo, el gobierno australiano, ¿no? Que ve que a su empresa la están maltratando y la van a expulsar del país, pues va a tener muchas dificultades para negociar gobierno a gobierno en la construcción, pues, de un tren, por decir un Claro. ejemplo, ¿no? Entonces, en este contexto tan polarizado y tan difícil que está viviendo nuestro país, creo yo que, y además en una pandemia que no nos está dando ningún tipo de tregua, creo yo que es un momento de tomar las cosas con un poco más digamos, tendiendo puentes, ¿no? Conversando, negociando, porque, digamos, la situación al 28 de julio no pinta bien y después del 28 de julio no va a haber, gane quien gane, ni la señora Keiko Fujimori ni el señor Pedro Castillo, lo que se conoce como una luna de miel, ¿no? No, no va a haber Esa tregua. no va a haber tregua. Entonces, desde el día uno se van a tener que poner a trabajar porque las necesidades del país son gravísimas, ¿no? Gravísimas en términos de oxígeno, en términos de nutrición, en términos de empleo, De en acuerdo. términos de una serie de cosas. De acuerdo. Alonso, muchas gracias por habernos atendido esta tarde. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Gracias, buenas tardes. Un voto informado. Hay que mirar más allá de los gustos o disgustos o de tintes ideológicos. Hay que pensar qué modelo me garantiza que podamos avanzar como país. Dios, en ese esfuerzo estamos aquí en Contacto.